¿qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Flavia? Buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia nuestras vías de comunicación para mandarnos sus mensajes o sus inquietudes. Nos pueden escribir por WhatsApp al 156-517-6612 o bien a nuestra red de Instagram, @cuestiones.tv. Recuerden que hoy miércoles estamos en vivo, así que por favor no nos llamen ni tampoco nos manden audios, escríbanos al WhatsApp. Bueno, finalmente hubo elección en la Ciudad Autónoma el domingo pasado. De eso vamos a hablar con uno de nuestros invitados, precisamente que es comunero en la octava. Dicen que la octava, por la característica que viene a ser Villa Lugano, Villa Riachuelo y Soldati, es lo que más se asemeja al conurbano bonaerense en cuanto a los votos. Siempre ahí el peronismo tiene un buen caudal de votos. Y vamos a hablar precisamente porque más allá de los números que se dieron, a mí lo que me llamó la atención fue la baja cantidad de gente que fue. Vos acordate que nosotros venimos diciendo que uno de los objetivos del gobierno es que cada vez vaya menos gente a votar. Siempre el sueño húmedo de la clase pudiente en Argentina fue el voto calificado. Y esto se está dando de hecho. Porque no es casualidad que en la zona norte, que es la zona más rica de Cava, haya ido mayor porcentaje a votar que en la zona sur. Y no es casualidad que en las provincias del norte y en Santa Fe también baje la cantidad de votantes 50%, un poquito más, cuando en realidad siempre se votó alrededor del 70%. Son muchos los votos. Uno no sabe a priori, bueno, esa gente que no fue a votar, ¿a quién votó? Uno puede decir que esos votos son todos del peronismo, no, eso no. Pero lo que sí uno observa que la Libertad Avanza se comió la mayoría de los votos antiperonistas de la capital, que votaban al PRO, y se los llevó para su espacio político. Y que también perdió votos de las clases populares que lo habían votado, su original 30%, no estaba compuesto por el antiperonismo. De hecho, Milei, en su campaña, jamás habló del antiperonismo, ni siquiera antisindicalismo, hablaba de la casta, está en contra de la casta. Y esa gente humilde que lo votó esperanzado a Milei, que estaba también con mucha bronca, evidentemente no lo votó. Ahora, no lo votó a Milei, pero tampoco votó al peronismo. No votó a nadie, se quedó en la casa. Se quedó en la casa. Creo que el principal problema que hoy tiene la oposición es tratar de que esa gente vuelva a votar. Y dentro de poco vamos a tener elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos que ver si en la provincia de Buenos Aires nos pasa lo mismo, que haya una cantidad increíble, muy grande, significativa de gente que no vaya a votar. Sí, me parece que ahí hay para mí hay una clara, una evidente falta de representatividad, en donde también mencionemos que en las elecciones que se dieron en el norte de nuestro país, también tenemos que decir con un PJ intervenido, ¿no? O sea, digo, y en este caso de la ciudad autónoma, en donde hay una victoria clara de la Libertad Avanza sobre el PRO. Pero también el kirchnerismo sigue siendo una opción. Digo, fue la segunda fuerza más votada. Entonces sigue habiendo hay una representatividad todavía, y yo sinceramente pensé que Santoro iba a sacar muchísimo menos porcentaje de votos. La elección de Santoro no podemos decir que haya sido mala. El tema son las expectativas. Se creó tanta expectativa de que ganaba Santoro que si no hubiese habido esa expectativa, vos decís, sacó el 27,5%, bueno, la verdad que es una elección que, si vas a compararla con todas las elecciones intermedias, es la mejor elección de los últimos años. Pero tuvo menos votos, pero tuvo menos votos que en el 2023. Pero el 2023 fue menos caudal de votos. A nivel nacional. Fíjate con la 2021. Digamos, las comparaciones hay que hacerlas con las legislativas. Porque una cosa son las nacionales y otra cosa las legislativas. Entonces, una cosa es la del 21, la del 17, cómo fue progresando, la del 13, si vos querés. 13, 17, 21,
y ahora la del 25. Para Sí, poder, no para fue poder una- comparar. No fue una mala elección. No fue una mala elección, sin embargo a mí me sorprende cómo luego de ese resultado no salió a hablarle a sus propios militantes en la cancha de Ferro. Bueno, es otra cosa. 2 minutos. La verdad- Ahí, bueno, ahí me parece que él mismo Y eso arruina dio la también imagen esto de la derrota lo cuando que no es fue la falta derrota. de representatividad. También estos tipos de gestos arruinan bastante, porque he conocido mucha gente que vino a limarme la cabeza, dicho mal y pronto, para que votara a la lista de Santoro, y yo decidí tener otro tipo de votos, ¿no? Pero hay que reconocer también el trabajo que hicieron tantos militantes en el territorio, en las mesas, en casa por casa, en todos sus contactos, en sus conocidos, y la verdad que con todo ese trabajo, que no salgas 2 minutos a agradecer mínimamente, porque además efectivamente él va a ser legislador, obtuvo su banca, va a estar sentado ahí. Agradecerle a los compañeros, a las personas que te llevaron en definitiva a estar en ese lugar, me parece que Sí, también habla muy mal de la política, o digamos, haciéndole un favor a esta idea de la casta, ¿no? Bueno, aparte no nos olvidemos que mientras Santoro terminaba su discurso, se bajaba y se terminaba todo, muchos militantes estaban yendo hacia Ferro todavía. Entonces, digo, ahora, hay una cuestión que también es real. Hoy, la legislatura bonaerense, la primera minoría es el peronismo, con 20 legisladores. Hace rato que el peronismo no es primera minoría en la legislatura porteña. Por eso te digo, acá lo que ocurre, me parece a mí que es lo siguiente. Adorni ganó sin hacer campaña, el que hizo campaña fue Milei. Y le bastó al antiperonismo que alguien le garantizara el triunfo frente al kirchnerismo, peronismo, como quiera llamarle, para votarlo. No exige nada. El antiperonista no exige nada. Únicamente lo único que exige ganarle al peronismo, al kirchnerismo o a lo que sea. Me decís que le ganan, te voto. No me importa después cómo gobernar, cómo no gobernar, no me interesa. Por eso la traslación de votos entre el PRO hacia la Libertad Avanza. Sí, si y el sumás día de todo. mañana, con el fracaso de Libertad Avanza, va a salir otro de derecha. Es decir, yo te garantizo el triunfo contra el peronismo y esos votos se van a ir sin ningún problema. Sin ningún problema. Le exigen poco. Eso solo le exigen. Mientras que al peronismo no le exigen eso, le exigen más. Por eso me parece que el festejo, para algunos desmenuzado, de Rodríguez Larreta, ¿no? Con el 8%, creo que está viendo a futuro Rodríguez Larreta que se quiere quedar con esa derecha que cuando fracase Milei la quiero recolectar yo. Sí, una derecha Por eso no va a ser progresista. ninguna alianza con Santoro, como dice, va la alianza, olvídense. Yo tampoco creo eso. Olvídense, no va a haber jamás un Horacio Rodríguez Larreta junto con Santoro en un espacio de centro democrático, republicano, progre. Nada. Lo que busca Horacio Rodríguez Larreta es sentarse y esperar el fracaso de Milei para después tener todos esos votos y volver a ser una opción. Ahora, eso lo puede hacer Rodríguez Larreta, lo puede hacer hasta Macri, que terminó la elección y se fue, agarró un avión privado y se fue a Europa. Y espero, en un PRO que está estallado. Bueno, mañana saldrá otra cosa, en lugar de PRO será PRA, porque esos votos lo tienen cautivo. En la República Argentina, hoy, está más consolidado el voto antiperonista que el voto peronista. Y después hay gente que a veces vota al peronismo y a veces no vota al peronismo. Ahora, el peronismo no puede esperar el fracaso de Milei. Porque si el peronismo espera el fracaso de Milei creyendo que lo van a votar, se están equivocando. Porque al peronismo le exigen también decirme, dame propuestas, decime cómo me vas a ayudar. No me digas cómo está, qué es lo que está pasando, porque lo veo yo todos los días lo que está pasando. A mí no me alcanza la guita para allá a fin de mes, mi viejo, mi abuelo con una jubilación de mierda, estamos en la lona. No me contés lo que yo ya sé.
decime cómo me vas a sacar de esta situación. Y te puedo sumar algo más a eso que vos decías recién, de hay un porcentaje de la población que un día te vota un Macri, otro día te vota una Cristina, después te vota un Milei y capaz que te vuelve a votar un Alberto Fernández. Esa gente es la gente que te define la elección y es la que para mí en estas elecciones no está yendo a votar. Para mí en estas elecciones fue a votar el convencido. El que quería votar a Santoro, el que quería votar a Larreta, el que quería votar a Dorni. Me parece que esta elección muestra eso. Y esas personas son las que no fueron a votar, las que definen, para mí. Bueno, entonces el gran desafío de la oposición es cómo vuelve a enamorar a esa gente que hoy se quedó en la casa. ¿Mm? Y que de seguir así, en la elección en la provincia también se va a quedar en la casa. Sí, un gran desafío. Es un gran desafío. Ese para mí es el desafío del peronismo, ¿no? Porque también el resto está mirando a la provincia de Buenos Aires. El peronismo y el antiperonismo. Lo primero que salió a decir Espert fue tenemos que ir a la provincia contra Kicillof, contra el kirchnerismo. Digamos, Sí, ¿no? sí. Y Milei dice, nosotros le ganamos al kirchnerismo en la provincia, pero ahí nomás. Ahora con el PRO somos invencibles. Se está armando varias cosas en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, yo creo que finalmente, hoy tenemos una invitada, una diputada provincial, ¿no? Ana Luz Valor, tenemos de política, obviamente. Y amiga de la casa, por supuesto. Y amiga de la casa. Pero, hincha independiente también. No, de fútbol no hablemos. Pero lo que te quería decir es que vos tenés, yo creo que finalmente, Kicillof, Cristina, Massa, van a estar en un mismo espacio. Esto no garantiza el triunfo, ¿eh? Ahora, sin la unidad es imposible, pero la unidad de por sí solo tampoco garantiza el triunfo. Y creo que de alguna manera va a tener que resolverse este intríngulis, más allá de la unidad, más allá de que vayan juntos. Porque evidentemente la relación entre Cristina y Kicillof está detonada. Está detonada. Por otro lado, vemos que La Libertad Avanza junto al PRO, y hay un tercer espacio que quiere ver cómo se va armando, que es las figuras de ese tercer espacio, es el intendente de Esteban Echeverría Grey, el intendente de Tigre, Zamora, Joaquín de la Torre, que es una figura en San Miguel central de la política de San Miguel, están trabajando ya juntos. Brito, el intendente de Chivilcoy, ya esta semana se reunió con 3 intendentes radicales de esa zona para también buscar ese espacio. Y esperan ellos, por ahí también una ambulancia de algún kicillofismo que cuando se reúnan estas 3 fuerzas, ¿no es cierto?, la de Massa, Kicillof y Cristina, queden medio heridos para traerse a su redil. Están mirando al intendente de Avellaneda, a ver cómo cuando termine de armarse la tercera, cómo queda posicionado Ferraresi. O sea, están viendo. Escenario abierto. O sea, falta mucho y falta poco en la provincia de Buenos Aires, pero es el terreno donde se va a jugar, creo que una de las batallas decisivas con vista, no al 2025, sino con vista al 2027. Sí, veremos también qué tipos de candidatos y de candidatas habrá, ¿no? En criollo, si Cristina Fernández de Kirchner se presenta como candidata en la provincia de Buenos Aires, implica directamente nacionalizar la elección y prestar atención también a que Milei en Cava nacionalizó la elección, jugó fuerte, podría haberle salido muy mal. Porque poner a Dorni es poner la cara básicamente del presidente siendo su vocero. Y la verdad es que le salió bastante bien. Y jugó fuerte y tomó una decisión. Entonces me parece que de ahí también habrá que ver no solamente las propuestas, sino también las candidaturas en esta conveniencia. Y también hay que tener un ojo en la justicia, ¿no? Con el tema de Cristina. Hay que tener un ojo en la justicia porque si bien la historia en la Argentina, ¿no es cierto?, la Corte Suprema en estos casos se toma su tiempo, y su tiempo son años y años. Hay que ver. De ser así, va a ser candidata sin ningún problema, pero de no ser así, es un nuevo elemento que hay que incorporar a la decisión que tome Cristina y el espacio que ella conduce al respecto. No es un tema menor el tema de la justicia, hay que estar también muy atento a esto. Bueno,
Tenemos dos invitados. Así es, tenemos a Juan Mayo, que también es un amigo de la casa, él es comunero por el Frente de Todos, digamos, en la comuna 8 de nuestro sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos, como recién decíamos, a Ana Luz Valor, una amiga de la casa también, hincha independiente, diputada provincial también por el Frente de Todos. ¿Cuánto hace que no teníamos una satisfacción de Independiente? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto? Nombrándolo continuamente. Pero bueno, por ahí los planetas se alinean, ¿viste? Encima, un hincha de Boca y una hincha de Independiente. Nos vamos a un Excelente. corte y ya regresamos con más cuestiones y contrapuntos. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, primera invitada en este caso, Ana Luz Valor, diputada provincial, es de 3 de febrero, peronista y amiga de la casa. Gracias por estar acá, Ana Luz. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. A ver, ¿cómo viste la elección en la Ciudad Autónoma el domingo pasado? ¿Cómo la vi? Bueno, preocupada por lo que se planteaba al principio, ¿no? Tanto vos como Flavia, en términos de participación, la caída fue bastante abrupta y, bueno, habla también del desencanto que hay, no solo hacia, digamos, los gobiernos oficialistas, sino con la política en general, y me parece que eso es lo más preocupante, a veces a propósito, ¿no? Desde los medios hegemónicos, la comunicación tiende a, por ahí, para instalar algún tipo de candidato, como fue en el caso de Milei, ¿no? Es un outsider, entonces quizás viene a resolver las cosas, o como con Macri, bueno, es un empresario, entonces no va a robar, y en el medio siempre soslayado que la política es un desastre, que no sirve para nada, y siempre estigmatizándola, para que después el discurso sea ¿para qué voy a ir a votar si son todos lo mismo? Y cuando en realidad la única herramienta que tenemos para transformar la realidad es la política. Por lo tanto, en ese sentido, muy preocupada. Y después, en términos de porcentajes, bueno, yo creo que igual que vos, Carlos, el porcentaje que sacó el peronismo, el kirchnerismo, el frente que llevó a Santoro a la cabeza, fue un porcentaje más o menos normal, lo que se viene dando en las últimas décadas. A nivel histórico, la capital no ha acompañado al peronismo, así que no me sorprendió. Lo que no estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos medios, que Milei arrasó, digamos. El presidente y los ministros estuvieron haciendo campaña por Adorni, estando hace un año y medio en la presidencia. No me parece que un 30% sea un porcentaje abrumador, realmente no lo creo. Ganó, pero de ahí a que haya sido una cuestión avasallante no me parece. El 30% no del 50% que fue a votar. Pero no me pareció en comparación con 27,5 terminó siendo Santoro. Creo que Larreta hizo una buena elección, a pesar de, bueno, son 8 puntos, pero bueno, solo, de la nada, separándose del PRO, qué sé yo, es una alternativa que puede llegar a crecer. Pero bueno, no creo que haya sido, ya te digo, abrumadora la victoria, como la quieren vender, de la Libertad Avanza. ¿Y no crees que ese 30% que para mí lo que ganó es directamente le ganó al PRO en su propia casa? Sí, Pero ¿no consideras que ese 30% en Cava es un muy buen comienzo de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires para la Libertad Avanza? Yo no creo que se esté hablando de lo mismo, son territorios muy diferentes. Como lo decía recién, históricamente la Ciudad Autónoma, bueno, antes Capital Federal, sigue siendo la Capital Federal, pero bueno, no se llama Ciudad Autónoma, pero digamos, desde tiempos inmemoriales no ha acompañado al peronismo, y el territorio bonaerense todo lo contrario. Y también en el territorio bonaerense hoy tenemos un gobernador que está gobernando justamente para los y las bonaerenses, yo creo de una excelente manera. De hecho lo ha refrendado en su segunda elección con más del 20% de los votos, y creemos que el pueblo lo puede llegar a seguir acompañando. Obviamente después tenemos cuestiones que no se pueden manejar, como pueden ser los desastres climáticos. Lo decía Carlos al principio también. El domingo anterior estuvo lindo, pero el sábado había habido una gran tormenta, y probablemente la gente que por ahí sufrió alguna pérdida o tuvo problemas en los lugares en donde tiene su domicilio no haya concurrido a votar, porque obviamente su prioridad estaba en tener que resolver eso y no en ir a dejar su voto. Por eso también vemos que hay una mayor cantidad de votantes en las zonas donde hay una mejor calidad en términos de infraestructura habitacional. ¿Están viendo también la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires vaya menos gente a votar de lo que habitualmente ocurre?
Y yo creo que sí, ya lo estamos viendo en la provincia y es algo que nos puede llegar a pasar. Obviamente intentaremos revertirlo desde la militancia, es un gran desafío, pues somos 17 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, es una tendencia, pero porque justamente el gobierno de Milei tampoco está dando respuestas, entonces es esto de la política que no le resuelve los problemas a la gente. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar si es siempre lo mismo? Así que vamos a tener que estar trabajando más que nunca y también tratando de transmitir las ideas y tratando de transmitir de alguna manera la gestión de Axel en aquellos lugares en donde por ahí cuesta más verla, para que se pueda poner en valor, ¿no? Para que los vecinos y las vecinas puedan poner en valor esa gestión y sigan acompañándolo como ya lo han hecho. ¿Vos creés que el peronismo es un conjunto o va a estar detrás de la figura de Axel Kicillof en esta elección? Y de alguna manera es el gobernador, deberíamos intentar lograrlo. Muchos compañeros y compañeras estamos trabajando para la unidad. Obviamente la unidad no te garantiza ganar, pero trabajando en unidad es más sencillo que trabajando por separado. Yo tengo la esperanza que podamos hacerlo y que no sea una unidad únicamente para las elecciones, que podamos empezar a trabajar también hacia futuro y que podamos madurar y poder de acá en adelante encarar las cosas quizás de otra manera, que no nos hagan hacernos tanto daño como nos viene pasando, por lo menos de cara a la gente. Uno no debería, como se dice, digamos, hablando mal y pronto, secar los trapitos al sol, porque bueno, son cosas que los partidos, los movimientos debemos discutir hacia adentro, y por ahí, si nosotros estamos todo el tiempo expresando nuestro malestar hacia afuera, cansamos más al electorado, cuando en realidad no tienen por qué, digamos, estar viviendo esas situaciones. Digamos, el electorado lo que está esperando son propuestas y que después se cumpla, si el día de mañana te toca estar al frente de una gestión, se cumpla con esas propuestas y que le mejores en definitiva la calidad de vida, ¿no? Y no estar viendo si alguno le hizo una chicana más, menos berreta, o me parece que deberíamos ver si podemos cambiar ese modo de hacer política, ¿no? Sí. Y otras prácticas que nos han llevado a este momento. Totalmente, ¿no? Para representar justamente a un electorado, primero hay que escuchar y ver qué es lo que piensa ese electorado al que uno le está pidiendo gentilmente el voto. Ahora, hablaste de gestión y quiero preguntarte cómo se hace para gestionar o para hacer política, digamos, en una provincia con absolutamente todo el arco político, todo el viento político en contra. Bueno, yo creo que Axel está demostrando que se puede, digamos, con convicciones firmes, con mucha honestidad y mucho trabajo, y a pesar de que le deben muchísimo dinero a todos los bonaerenses, porque no es que se lo deben a Axel, ¿no? Los casi 10 billones de pesos que se lo deben a la provincia de Buenos Aires, son políticas que no pueden llegar al vecino y a la vecina, y así todo, sin presupuesto, sin posibilidad de endeudarse, sin fiscal impositiva, porque no lo pudimos lograr en la Cámara. Axel está gobernando y bueno, está demostrando que se puede, pero bueno, trabajando 24 horas por 7. Sí, bueno, es un problema del peronismo precisamente, que no haya fiscal impositiva, que en la Cámara cada cosa cueste mucho. A mí me parece bien. Hay un montón de factores, pero bueno, la oposición obviamente no ha colaborado. Todo lo que le exigen a Axel no lo exigen los mismos bloques a nivel nacional al presidente Milei. Estoy hablando del UCR, de la coalición cívica y otros. Sí, pero también uno ve que los bloques del peronismo, digo, cuando públicamente el gobernador dice una cosa y también públicamente salen desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, a plantear algunas opciones que van directamente en contra de lo que propicia el gobernador. Sí, vivimos ese tipo de situaciones contradictorias que no tendrían que haber sucedido. Es limar al gobernador directamente. ¿Cómo? Es limar el poder del gobernador directamente. Y puede leerse de esa manera, sí. Podríamos decir que sí, pero esas mismas propuestas se podrían haber hecho en privado, lo que decía antes, sin que después tengamos que leerlo como algo que haya sido insidioso. Creo que se podrían haber hecho las propuestas, se podría haber llegado a una solución, a una síntesis, a un acuerdo. Pero bueno, la palabra del gobernador en mi consideración debería ser respetada porque bueno, fue reelecto y me parece que no ha hecho nada como para que después tengamos que andar sospechando que ha tomado alguna mala decisión. Si vos tenés que tomar una foto de 2 meses atrás, políticamente hablando, ¿no? En la relación precisamente dentro de la Cámara, a una foto al día de hoy, ¿ves que hay algunos cambios que tiendan a
digamos, a unificar criterios o ves que están en posiciones irreductibles? Como No, yo creo que sí, hemos trabajado en ese sentido muchísimo. Hoy no podemos hablar todavía de que va a haber una unidad expresa, pero sí se ha trabajado mucho y hay un diálogo mucho más fluido que antes, sí. ¿Van a sacar el tema del endeudamiento del gobernador que pide el gobernador? ¿Qué cosa? ¿Desdoblamiento? Sí. ¿Qué desdoblamiento? No, endeudamiento. Endeudamiento. Te entendí, desdoblamiento. No, endeudamiento. Y la idea es que sí, pero bueno, todavía no tenemos convocada sesión. Mañana se trata en el Senado el tema de reelecciones, así que calculo que en la próxima sesión vamos a ver ambas cosas. ¿Y el presupuesto? No, el presupuesto ya no tengo entendido que haya una nueva presentación o que haya alguna intención de volver a tratarlo. Bueno, recién yo en la editorial decía que en esto de las elecciones que había que tener cuidado o tomar una decisión sobre si se nacionalizaría o no. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Nacionalizar la discusión en la provincia de Buenos Aires o enfocarnos directamente en la provincia, que los intendentes mantengan sus territorios? Digo, son opciones. Y también va a depender mucho de lo que se instale desde los medios, lo que vaya a pasar y quiénes vayan a ser candidatos. También lo planteaban ustedes antes. Pero bueno, para mí provincializarlo está bueno, porque en definitiva, igual no fue una decisión tampoco del gobernador, fue una decisión de Milei, cambiar las reglas de la votación en el medio del camino, y la verdad es que todos sabemos que votar con 2 boletas diferentes el mismo día iba a ser imposible. Primero porque uno de los sistemas además es absolutamente desconocido para los bonaerenses y además porque se hicieron varios simulacros y daba una cantidad de tiempo infernal. Entonces ya tenemos gente que está decepcionada con la política y que no quiere ir a votar, o el que no está muy convencido y se acerca y ve una cola de 200 metros, pero se va, menos participación tendríamos. Entonces un poco es como que nos vimos, se vio obligado el gobernador a tener que desdoblar y en ese sentido, se provincializaría la discusión. Tampoco está mal hablar de los problemas de los bonaerenses y las bonaerenses, porque hay cosas que son distintas a lo que puede pasar en otros territorios, inclusive en las secciones también son realidades distintas. No es lo mismo la primera sección, que es la que yo represento, que, la quinta sección, que incluye a Mar del Plata y distritos que están más cercanos a la costa y al sur bonaerense. Ana Luz, uno también observa que el gobernador, más allá de que tiene que cumplir un rol de gobernador y de gestionar una provincia complicada, vasta, tan rica, pero también con tantas necesidades como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque hay de todo en la provincia de Buenos Aires. También uno observa que su actitud política, más que la de un gobernador, es la de un candidato a presidente. Es como en contraposición con lo que hace Milei. Milei es A, Kicillof es Z. Salen a tuitear con respecto al fallecimiento de Mujica, de los trolls de La Libertad Avanza, uno menos, sí. Y el gobernador se va a Uruguay y despide perdón en nombre del pueblo argentino por las barbaridades que dijeron algunos que están muy cerca del gobierno. O sea, que toma como una actitud de salir de las fronteras de la provincia de Buenos Aires. El tema es si le da la nafta o no, porque falta todavía como 2 años y es complicado. Yo por ahí no consideraría que está en modo candidatura, ¿sí? Está muy atento a su gestión. Yo creo que en ningún momento descuida lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y después este tipo de gestos obedecen a las convicciones que uno tiene como militante político, porque no nos olvidemos que Axel es un militante político y tiene una ideología definida. Después, cuando vos no tenés una ideología definida, como le pasa a un montón de políticos, te da lo mismo ir o venir o decir cualquier cosa, o sea, no pagas costos o no estás convencido de algo. Pero bueno, cuando vos estás convencido de algo y pasa un hecho importante como fue el fallecimiento de Mujica o como fue anteriormente el fallecimiento del Papa Francisco, digamos, uno tiene por ahí la necesidad de expresar su posición o su sentir, porque también inclusive los propios compañeros y compañeras lo están esperando, ¿no? Gracias por venir, Ana Luz. No, gracias a ustedes. Puedo hacer un reclamo, que por favor recuerden que estamos en vivo, así que no nos llamen y tampoco nos manden mensajes de audio, escríbanos a nuestro WhatsApp que ven en pantalla. Bueno, y ahora sí. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más Cuestiones y Contrapunto. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, comunero de la Comuna 8, precisamente en Cava, Juan Mayo, amigo de la casa. Gracias por estar acá, Juan. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, Juan, decía yo en el editorial que la Comuna 8 es lo más parecido que puede ser al conurbano en cuanto a su composición social y los votos que obtiene el peronismo. ¿Cómo fue en esta elección? Está bueno eso, ese planteo. De hecho, hoy un medio online hizo referencia a lo mismo, haciendo como que es una antesala del voto que se puede llegar a dar en el conurbano. En esta elección mantuvimos la misma cantidad de puntos de diferencia con el segundo, que fue en 2023, fueron 8 puntos de ventaja, pero con una menor cantidad de votantes, como ustedes decían en un principio. En este caso se vio claramente cómo se cayó el PRO y bueno, hay una nueva hegemonía, no solamente en la capital federal, sino también en el país, que es la Libertad Avanza. ¿Y se dio la elección que pensaban ustedes? Yo creo que nosotros pensábamos que iba a ser una elección pareja y nos veíamos bien en la comuna que íbamos a ganar, pero veíamos una elección pareja a nivel distrital. Está bueno esto para pensarlo porque en muchos medios apareció esta situación de veían el mapa, en este caso ahora pintado de verde, pero antes era pintado azul, y veían un barrio en el fondo pegado a la General Paz que estaba verde. Y decían, oh, Milei ha sacado... Y no, la verdad que Villa Riachuelo, que es esa punta de barrio de la comuna, es un barrio de sectores medios y medios altos, que nunca ganamos. La comparación sería que es como si nos sorprendiéramos que pierda el peronismo en Ramos Mejía, en La Matanza. O sea, es la misma analogía. En Riachuelo se pierde siempre y hoy se perdió, incluso se perdió por menos. Es una buena elección en Villa Riachuelo. En el resto de la comuna, tanto en Soldati, que es el bastión donde más votos tiene el peronismo en la capital federal, y en Lugano, sí se pudo mantener lo que se viene manteniendo desde el 2019. Sí, hay que decir que en la Comuna 8 fue el porcentaje más grande que sacó Santoro en la ciudad autónoma, ¿no? Creo que fueron cerca de 38 puntos, 37 y algo. 35. 35 al final, sí. Terminó con 35. ¿Y qué cantidad de gente no fue a votar en la 8? Fue a votar, al nivel comunal fue algo así como el 46-47%. Más bajo que el 50 todavía. Más bajo que el 50. Pero acá, que esto también fue notas en la prensa gráfica y también le dieron lugar los canales de televisión de por qué tanta inasistencia en el sur de la ciudad. Y no es así, en realidad, comparado con los sectores medios, que incluso ustedes también lo decían. Lo que golpea eso es el voto migrante. De hecho, si vemos en el distrito, las dos comunas con menos participación son la 1 y la 8. Casualmente las dos que tienen más migrantes. Incluso la 1 tiene menor participación que la 8. Que es la Villa 31, ¿no? Ahí. Que es la Villa 31. Y de hecho, fijémonos, hablando como recién decíamos de Villa Riachuelo, la asistencia de ese circuito electoral, que es el 89%, es mayor que la media en el distrito, llegó al 59%. Donde bajó es donde hay migrantes, pero no solamente porque el voto migrante no es obligatorio, sino también porque del 23 ahora se incorporaron muchos migrantes al padrón. Y después, por otro lado, también hay una realidad, y es que naturalmente la política, yo creo que está en terapia intensiva o con respirador. Creo que esto la representación está muy mal. Y además también el Ejecutivo no hizo ningún tipo de publicidad para que la gente se entere. No llegaron ni siquiera mail oficiales avisando que se votaba. Era una nueva elección donde también había voto electrónico y tampoco se preocuparon por capacitaciones y demás. Uh-huh. Ahora, más allá de que es cierto esto que vos decís del voto migrante, que es un voto que cuesta bastante movilizar, porque incluso muchos migrantes no saben que tienen derecho a votar para las legislativas, digamos. Pero más allá de eso, vemos que a nivel general hay una falta de participación en el electorado, y yo decía en la editorial que en estas elecciones fue a votar el que quería ir a votar, y ese porcentaje, que es el que te termina definiendo una elección, que un día te puede votar una cosa y otro día te puede votar otro color, ese es el voto que estaría faltando. ¿Vos qué pensás al respecto de esto? Comparto plenamente con tu análisis.
faltaron alrededor de entre 15 y 20 puntos de participación, y eso lo vemos en relación a circuitos electorales donde quizás no hay migrantes, donde no te mueve tanto porque no hay migrantes. Yo creo lo mismo. Está ese tercio que es el que define cada elección, vos lo decías bien, el que votó a Macri, a Cristina, a Milei, a Alberto, que es el que no fue a votar. Y esto tiene que ver con el descontento de la política, y esta democracia baja en calorías, por decirlo de alguna manera, beneficia al gobierno de una manera, digamos. El gobierno con su núcleo duro más un orden del partido gorila, por decirlo de alguna manera, que es mucho más pragmático para ordenar el voto que lo que solemos ser nosotros, va ganando los lugares. Y recién hablaban en la otra nota con la compañera diputada, yo creo que sí, que en la provincia de Buenos Aires va a pasar lo mismo. Yo decía, yo me jugaba un 60, entre 60 y 65%. No contaba con tanta deserción, sobre todo el voto migrante, pues se trabaja mucho en nuestra comuna. Pero bueno, naturalmente hoy hay otras prioridades en la gente, y no nos olvidemos que también es una elección local. Si hubiese sido la elección pegada a la de octubre, a la nacional, posiblemente hubiese ido más gente a votar. ¿Vos crees que, por ejemplo, la nacional de octubre va a ir un poco más de gente a votar? Yo creo que va a ir un poco más de gente a votar. Entiendo que incluso esto que también decían ustedes antes, de que la elección se nacionalizó y se va a nacionalizar la de la provincia de Buenos Aires, no tengo dudas. Ahora, incluso con pesos pesados, imaginando una posible candidatura de Bullrich, no sabemos quién va a quedar en el PRO, porque el PRO la verdad que quedó muy dañado después de esto. Yo aspiro a que en octubre va a haber una participación mayor, no a lo que estamos acostumbrados en un distrito como Cava, que siempre pasa tranquilo el 70, 72, incluso hasta casi el 80% en 2019 llegó a votar del padrón. Pero sí creo que va a ser mayor que esta participación. Además lo vamos a ver y nos va a hacer el promedio porque no hay migrantes. Te hago una pregunta que es una incógnita para mí, ¿no? ¿Por qué vos, como peronista, por qué militar y trabajar por un distrito que pareciera ser que nunca los va a votar? Mira, si analizamos del 2009 a la fecha, la fuerza política fue creciendo. Hoy, y si analizás puntualmente esta elección y la del 2023, se ve que el voto del centro al norte ha cambiado mucho. Incluso esta elección hay 3 comunas que Adorni las ganó por menos de un punto. Hay una disputa en el voto, hay una nueva hegemonía, el PRO se está cayendo. Yo creo que el gran problema que tiene el peronismo en la ciudad de Buenos Aires es cómo se configuró la Constitución del 94, en la que para ser jefe de gobierno tenés 50+1. O sea, un balotaje. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, que fue configurada la del 94 por los peronistas, y ganás con un voto más. Creo que a partir de ahí hay que construir. Sí pensamos en que hay que hacer una alianza más grande, porque no se llegan los votos. Pero yo creo que la performance de esta elección que encabezó Leandro Santoro es una buena elección. Incluso todos pensábamos que iba a ser esa, no iban a ser más de 28 puntos, 30, era una muy buena elección. Ahora, vos lo comparabas recién y decías, Unión por la Patria sacó 32,5 en el 23. Sí, ya sin una parte del radicalismo que peleaba la interna con Jorge Macri, otro componente de voto. Pero ahí es interesante de ver cómo, lo que decía recién, cómo del centro al sur la gente está votando de otra manera. Además de un agotamiento lógico de los 18 años del PRO, que caminamos por la ciudad de Buenos Aires y vemos que esta gestión es muchísimo peor que la de Larreta, pero no solamente eso, sino los que somos vecinos del sur, vemos que los 18 años la transformación no para, como decía Larreta, llegaba hasta San Juan, no llegó nunca al sur. Y en la Reina del Plata, la ciudad donde estamos todos tan orgullosos, a 20 minutos del Obelisco hay gente que vive en condiciones que no puedes creerlo. Ningún servicio público, un Estado que no está en una ciudad que tiene un PBI de ciudad europea. Ahora, llama la atención, en serio, la debacle terrible del PRO, que no ganó en ninguna comuna. Cuando hacía 2 años, salvo la 8, había ganado en todas las comunas. En el resto, son 15 comunas, ¿no? Sí, señor. No, en 14 había ganado el PRO. Y ahora está bien, pero en ninguna.
Es increíble, ¿no? Cómo se trasladaron los votos masivamente y dijeron, bueno, Y por la diferencia, sobre todo, si agarramos comunas como la 14, que es Palermo, la lista nuestra sacó la misma cantidad de votos que el PRO, cuando normalmente nos llevaban como chico al colegio. Incluso en los análisis de nuestra fuerza política y de los comandos era el voto del norte, del Comuna 13, Comuna 12, Comuna 14, el PRO va a ganar alguna de esas comunas, y en la pelea del centro y el sur, incluso lo veíamos mejor a Adorni en los últimos días, lo veíamos mejor a Adorni en el sur, pensando que, bueno, en esas comunas donde está el voto duro PRO, como lo dicen ellos mismos, el voto vieja meada, nos iba a dar esos 2 puntitos que pensábamos que estábamos arriba. Yo igual creo que la elección es buena, creo que hoy el peronismo tiene la primera minoría y con una capacidad de generar algunos acuerdos que sirvan para mejorar la vida de los porteños. Precisamente, hoy el peronismo, al ser primera minoría y tener 20 legisladores de 60, se encuentra en una situación distinta a como venía. Y creo que tiene que darse una política de crecimiento a partir de esa cuestión. A partir de esa cuestión tenemos que empezar a pensar cómo mediante a leyes podemos mejorarle la vida de los porteños, porque si no nos vamos a quedar en la lógica de la rosca o siempre en las lógicas electorales que solo sirven para hacer como hace el resto, que es política cada 2 años. Hablaste de que el peronismo tenía que ampliar el voto dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esto implica también, entiendo, nuevas alianzas, y esto también implicaría Larreta. Yo creo que Larreta es una figura que ya está muy gastada. Yo entiendo, y yo en una valoración personal creo que la elección, la elección que hizo Larreta, que fue muy buena, pero la alegría de esos resultados tenían solo el nombre de la venganza. Creo que hay algo ahí en que buscaba más. Yo creo que Larreta, en este país es todo posible, bendita Argentina, pero veo difícil que Larreta vuelva a ser jefe de gobierno. Creo que es una figura bastada, y también comparto con vos o con vos, Carlos, no sé quién lo decía, que es más cerca de poder agarrar desde el centro a la derecha para ordenar el discurso gorila, que no ha tenido en esta elección, pero que podría cambiarse la pilcha rápidamente y tenerlo en la próxima. Sí, porque me llama la atención en algunas comunas que prácticamente el voto de Larreta estuvo junto con el voto del PRO. O sea, ahí nomás, o sea, sí. Sí. Digo, sobre todo que en la parte sur, digamos. Sí, porque hizo una buena elección, donde hay un buen recuerdo. Digo, la verdad que hay que reconocer que hay 3-4 obras grandes que hizo en la Comuna 8, y Larreta tiene un buen recuerdo en la 8. De un sector de votantes, de una gestión que funcionaba. ¿La Comuna 8 qué compone? La Comuna 8 compone 3 barrios, que uno es Villa Soldati, uno de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, barrio de casas bajas y de villas. Lugano, que es un barrio enorme, que lo componen también casas bajas, complejos habitacionales, el más conocido es Lugano 1 y 2, Zamoré, Nájera, y también tiene barrios populares grandes como Villa 20 y Ciudad Oculta. Y el último, Villa Riachuelo, que como decía antes, como ese Ramos Mejía de La Matanza, que es el barrio de sectores medios, casa baja y sectores medios y altos. Bueno, con respecto a la elección del 2023, ¿han mejorado, han perdido votos? Y si lo han perdido, ¿quién los ha ganado? ¿Quién se ha llevado o no? Mirá, no pude sentarme a ver el voto por circuito, donde yo quiero ver, me interesa hacer el análisis por circuito para ver cómo votaron los barrios populares. Algún poco de voto migrante lo vi, que en la Comuna 8 fue de las pocas comunas donde ganó el peronismo la elección, teniendo en cuenta que en migrante se perdió por 12 puntos en la ciudad. Yo creo que la elección, todos perdimos votos porque fue menos gente a votar. En guarismos perdimos también un poco, pero con una elección mucho más... 17 candidatos. Claro, donde había una oferta gigante y donde muestra que la democracia está pasando de mínimo un momento raro en el cual hay 17 listas, la única vez que no hay paso. Porque la elección pasada, en la Ciudad de Buenos Aires, creo que había 7-8 listas con paso. Y en esa dispersión de votos, 17... el único que quedó consolidado, chico pero siempre consolidado, es la izquierda.
Sí, que logró llegar, sí. porque había varias opciones que se especulaba que podían llegar, ¿no es cierto? Marra, Kim, y sin embargo no sí, creo que una de las grandes sorpresas de la noche del domingo fue la elección de Marra. Se creía que Marra iba a ganar. Había algunos rumores medio extraños sobre la candidatura, sobre el fin de la campaña de Marra, y evidentemente era lo lógico era Marra que se iba a caer, porque también se iba a llevar todo el voto del gobierno, se lo iba a llevar el candidato al presidente. Claro, ahí me parece que se jugó, ¿no? La especulación, en donde se pensaba que Marra iba a sacar buena cantidad de votos, que eso se los iba a comer, digamos, a Adorni, y esto no fue tan así. No terminó pasando. El voto útil fue directo al candidato que terminó ganando, e incluso inteligente fin de campaña, Kirchnerismo Libertad o la asociación con el presidente puntualmente, yo soy Milei, creo que le funcionó al esquema de campaña de la Libertad Avanza. Creo que no es para estar tan envalentonados, porque es una elección a legisladores en la que no digamos la mitad de la gente no fue a votar, porque nunca vota el 100%, pero hay al menos 20 puntos que no fueron a votar. Yo creo que para jefe de gobierno en el 27 van a votar más migrantes y por supuesto también van a votar muchos más nacionales. Entonces creo que desde nuestra fuerza política lo que tenemos que hacer es salir a buscar a los que no fueron a votar, porque muchos es un voto nuestro, es un voto que está identificado con nosotros, y seguir pensando cuál es el proyecto de una ciudad más inclusiva, más solidaria y principalmente con mejores servicios, porque el Estado en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en las comunas del sur es muy necesario. En las villas el Estado es fundamental para que la gente tenga un poquito de dignidad, y la verdad que hay una diferencia sustancial entre lo que era el Estado de Horacio Rodríguez Larreta con el de hoy. El Estado se fue en la Comuna 8, se fue IBC, se fue UGIS, que son quienes gestionan la vida del Estado adentro de los barrios populares y los complejos habitacionales. Y esto va a traer muchos, pero muchísimos problemas de cara al futuro. Gracias por venir, Juan. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos a la próxima, miércoles 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy, pero muy amables.